El estrés es un proceso que ponemos en marcha cuando percibimos una amenaza o una situación que requiere de una respuesta por nuestra parte y en la que vemos que no tenemos los recursos en ese momento necesarios. En principio es una respuesta adaptativa y el problema surge cuando el estrés se mantiene en el tiempo de forma continuada, llegando a producir alteraciones en todo nuestro sistema neuroendocrino, nuestro sistema fisiológico y a nivel emocional. Las bases neurológicas del estrés implican tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso autónomo. Principalmente las estructuras que más influencia tienen en este proceso son, por un lado, la amígdala, que sería un poco la que desencadena todo el proceso del sistema simpático que se pone en marcha en un primer momento y que nos prepara para una respuesta rápida ante una amenaza o una situación en la que tenemos que huir o luchar. Para ello, las glándulas suprarrenales se van a poner en marcha produciendo adrenalina y noradrenalina, que son las que producen y desencadenan todo el proceso fisiológico característico del estrés y que muchas veces nos resulta molesto, como puede ser pues, la frecuencia cardíaca que aumenta, la vasodilatación, etc. Por otro lado, si mantenemos la situación de estrés, vamos a necesitar más energía y para ello, de nuevo, se ponen en marcha otros procesos en el cual las mismas glándulas suprarrenales nos van a producir el cortisol, que es una hormona que nos ayuda a producir energía, pero de una manera como más sostenida. ¿Qué ocurre? Si se mantiene aún más esta situación de estrés, llega un momento en que las hormonas dejan de tener su efecto y es cuando se producen los efectos a largo plazo que producen desórdenes neuroendocrinos, fisiológicos y emocionales. Tenemos que tener en cuenta también que, por otro lado, la corteza prefrontal y el sistema límbico tienen un importante papel en el estrés, ya que a la hora de tomar decisiones de cómo vamos a actuar ante esta amenaza o esta situación que hemos valorado requiere de nuestra intervención, es importante tanto la memoria como la toma de decisiones. Los neurocomportamientos que inducen a una mayor sensación de estrés o que pueden inducir a que tengamos el estrés sobre todo mantenido, que es el que hemos visto que es más perjudicial, son aquellos que implican que prestemos mayor atención a situaciones estresantes, como pueden ser, por ejemplo, el perfeccionismo, la necesidad de controlar, el exceso de preocupación ante cualquier situación. Todos estos comportamientos lo que hacen es que estemos como más alerta de lo normal ante cualquier situación que en otro momento igual no nos desencadenarían el cuadro. También es importante los comportamientos y los hábitos que nos llevan a tener, como si dijésemos, a evitar que ante una situación que en un momento dado nos pueda preocupar, nosotros no seamos capaces de parar, como si dijésemos, que se desarrolle todo este mecanismo neurológico que hemos visto antes y que entonces desencadene la alerta. En este sentido es importante no tender a pensar que el control está en el exterior, sino que el control lo podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque esto lo que va a favorecer es que nosotros paremos y digamos a nuestro organismo: puede ser preocupante, pero lo puedo controlar, los recursos que tengo son necesarios, y pararíamos ahí, por ejemplo, el desencadenante de lo que es todo el estrés. También es muy importante no favorecer con nuestros comportamientos que se produzcan en nuestro organismo un desequilibrio, como puede ser un aumento de noradrenalina. Con este ejemplo, por ejemplo, la cafeína produce efectos muy similares, con lo cual muchas veces ante una situación que ya de por sí nos produce estrés, tomamos cafeína, con lo cual mantenemos de forma artificial esta situación. Las técnicas que podemos utilizar para gestionar el estrés propio van encaminadas, por un lado, a reducir la activación del sistema simpático, y para ello podemos, por ejemplo, utilizar
técnicas de respiración, respiración profunda y lenta, técnicas de relajación a través de la respiración diafragmática o la relajación progresiva de Jacobson o técnicas de visualización. Estas van dirigidas a reducir el sistema simpático. Por otro lado, también podemos utilizar el ejercicio físico como una manera de descargar esta cantidad de energía y de activación que produce el estrés. Sería, por ejemplo, una buena estrategia. Volveríamos, como si dijésemos, a nuestra situación basal. Otras técnicas que son más dirigidas a focalizar y ayudarnos a focalizar la atención sería, por ejemplo, el mindfulness, que va muy bien con respecto al estrés precisamente por esta capacidad que desarrollamos al practicarlo de focalizar la atención en el momento y no aumentar mediante los pensamientos, imaginación, pues aumentar cualquier situación y hacerla mucho más estresante en lo que es en nuestra valoración subjetiva. Se pueden también utilizar técnicas de reestructuración cognitiva a la hora de identificar pues, patrones de pensamiento que nos conducen a focalizarnos siempre en las situaciones negativas, en la falta de control de la situación, y de esta manera pues, aprenderíamos un poco a reducir estos pensamientos que a veces son los que simplemente desencadenan el estrés. Para gestionar un caso de estrés en un equipo tendríamos por un lado que hacer una valoración de qué aspectos están influyendo en este estrés, es decir, hay variables que pueden ser de los individuos concretos, como los que hemos visto anteriormente, de las conductas que a veces o actitudes que a veces tenemos y que fomentan el que tengamos una vivencia de estrés de forma individual. Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver factores ya más del equipo de trabajo que pueden estar desencadenando esta situación de estrés. Entre ellas habría que valorar factores ambientales, donde está el equipo desarrollando su labor, y luego también factores organizacionales y de gestión, como pueden ser, por ejemplo, pues el estilo de liderazgo, si hay conflictos de roles, si hay excesiva carga de trabajo, si se producen conflictos entre departamentos. Bueno, habría que hacer una valoración general de todo el contexto en el que el grupo o equipo está desarrollando su labor. Las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudar a reducir los niveles de estrés en un equipo son diversas. Por un lado, tenemos la posibilidad de formar a nuestro equipo en gestión de su propio estrés, utilizando las mismas herramientas que hemos visto en la gestión del estrés individual, como puede ser cursos de relajación, de visualización, fomentar lo que es el ejercicio físico, así como actividades grupales que sean más lúdicas. Y por otro lado ya serían herramientas que van dirigidas a las causas más organizacionales que influyen en el estrés, que sería, por un lado, la gestión del tiempo, la gestión de los recursos, de forma que las personas valoren que sí que tienen recursos suficientes para afrontar las tareas y los objetivos que se les están exigiendo. También sería importantísimo ver qué factores ambientales pueden estar ocasionando estrés en el grupo de trabajo, que puede ser pues, desde el ruido hasta los horarios que puedan ser a lo mejor de turnos, la buena iluminación, todo este tipo de aspectos que a la larga influyen muchísimo en el estrés del equipo. Y luego también estarían aquellas herramientas que van dirigidas a mejorar el clima de trabajo, en cuanto por ejemplo a lo que es el estilo de liderazgo, que no haya ninguna
dificultades a la hora de establecer los roles, que no haya conflicto de roles. Bueno, todo este tipo de situaciones que muchas veces se dan en una organización, hay que saber gestionarlas para que evitemos que se den situaciones de estrés grupal.